ausencia de voluntad para encontrar soluciones al respecto. Sí, que el tema de fondo es que al Estado de Chile y a la sociedad chilena en general no le interesa el tema mapuche, no les importa el pueblo mapuche, y eso de todos los colores políticos, y por eso nunca un gobierno, y lo decía muy bien los panelistas, tiene costo asumir la solución definitiva al tema del pueblo mapuche, y es un pelo en la cola Mayeco, y el pueblo mapuche también es un pelo en la cola en una lógica de Estado, en una lógica donde pasan muchas cosas. Este es el problema número 36, y por lo tanto, como nadie que tome decisiones importantes vive el día a día lo que ocurre ahí, siempre lo más barato y lo más fácil es chutear el tema para adelante. Y todos los gobiernos, desde Patricio Aylwin, quizás Patricio Aylwin con un poco menos de culpa porque sí intentó hacer cosas al principio, pero de ahí en adelante, todos los gobiernos, incluido la lógica es siempre echémosle para adelante. Ocurre un hecho de violencia, hagamos un punto de prensa, digamos que vamos a hacer un comité de algo, mandemos más carabineros y que pasen 2 meses más. Que es un tema que vamos a tocar más adelante del cómo se está enfrentando los episodios de violencia, porque enfrentándolo de la manera que lo estamos haciendo, tú haces una descripción que yo creo que es muy nítida sobre eso. Pero antes, una cosa es decir, no tienen la voluntad, no tienen el interés de solucionarlo. La otra lógica es, ¿no será porque es muy difícil solucionarlo? Que les cuesta mucho y que no tienen una sola solución, que no han dado con el tono para poder enfrentarlo, porque eso suena como a desidia, así como no es tan importante. Es un problema más de fondo también, y que abarca no solamente al poder político, sino que también a la sociedad. En Chile durante 130 años se ha tenido una lógica de que el pueblo mapuche es parte del pueblo chileno y punto. Los mapuches son chilenos, la bandera es chilena, y no hay más. Y la teoría de la asimilación. Entre más chilenizados estén los mapuches, mejor para los mapuches. Y cuesta darse cuenta de que la evolución es el contrario. Aquí las autoridades y la sociedad chilena tienen que entender que el pueblo mapuche se siente distinto, es distinto, tiene lógicas distintas, tiene una acomodación distinta, y quiere vivir su individualidad dentro de la sociedad chilena, pero en forma muy particular, no como un chileno más. Y ese tema es lo que cuesta que uno realmente reconozca que hay un problema en serio y real con el pueblo mapuche.